no son utilizados para grabar o leer datos de un soporte de almacenamiento o algo así. Bueno, yo sé que eso tiene relación con la memoria, ¿no? Almacenamiento es donde guardamos información, archivos, como la memoria. Me imagino que viene basado de la memoria del ser humano, pues, porque la memoria del ser humano guarda información, entonces lo plasmaron con la tecnología. ¿Qué significan los dispositivos de almacenamiento? Bueno, son aparatos que escriben y leen datos en un soporte. Donde se puede guardar cosas que necesitamos en algún momento. Un dispositivo de almacenamiento es un artefacto que permite almacenar datos y programas provenientes de una computadora de forma temporal o permanente. Un dispositivo de almacenamiento de datos es un conjunto de componentes utilizados para leer o grabar datos en el soporte de almacenamiento de datos en forma temporal o permanente. La unidad de disco junto con los discos que graba conforma un dispositivo de almacenamiento, device o drive, o unidad de almacenamiento. Una computadora tiene almacenamiento primaria o principal, RAM o ROM, y secundario o auxiliar, el almacenamiento secundario. No es necesario para que arranque una computadora con unidades de disco duro externo, entre otros. Estos dispositivos realizarán la operación de lectura y o escritura de los medios donde se almacena o guarda lógica y físicamente los archivos de un sistema informático. Blu-ray Disc, también conocido como Blu-ray o BD, es un formato de disco óptico de nueva generación para video de gran definición y almacenamiento de datos de alta densidad, de 5 veces mayor que el DVD. Su capacidad de almacenamiento llega a 25 GB por capa, aunque Sony Panasonic ha desarrollado un nuevo índice de evaluación que permite ampliar un 33% la capacidad de datos almacenados, desde 25 a 33,4 GB por capa, aunque otros apuntan que el sucesor del DVD no será un disco óptico, sino la tarjeta de memoria. No obstante, se está trabajando en el HDD o disco holográfico versátil con 3,9 TB. El límite de capacidad en las tarjetas de formato SD está ya en 128 GB, teniendo la ventaja de ser regrabable al menos durante 5 años. HD-DVD. HD-DVD, traducido al español como disco digital versátil de alta densidad, fue un formato de almacenamiento óptico desarrollado como un estándar para el DVD de alta definición por las empresas Toshiba, Microsoft y NEC, así como por varios productores de cine. Puede almacenar hasta 30 GB. Este formato finalmente sucumbió ante su inmediato competidor, el Blu-ray, por convertirse en el estándar sucesor del DVD. Después de la caída de muchos apoyos de HD-DVD, Toshiba decidió cesar de fabricar más reproducción y continuar con las investigaciones para mejorar su formato. Dispositivos de almacenamiento por medio magnético son los más antiguos y más utilizados actualmente, por permitir administrar una gran intensidad de información, o sea, almacenar una gran cantidad de datos en un pequeño espacio físico. La lectura y grabación de la información en un dispositivo de almacenamiento por medio magnético se da por la manipulación de partículas magnéticas presentes en la superficie del medio magnético. Para la grabación
el cabezal de lectura y grabación del dispositivo genera un campo magnético que magnetiza las partículas magnéticas, representando así dígitos binarios, bytes, de acuerdo a la polaridad utilizada. Para la lectura, el cabezal de la lectura y grabación genera un campo magnético, pero cuando entra en contacto con las partículas magnéticas del medio, verifica si atrae o repele al campo magnético, sabiendo así el polo encontrado en la molécula es positivo o negativo. Esto es un INCAP importante que no pueden dejar de tener en cuenta cuando requieras almacenar grandes cantidades de datos. Es por ello que para discos destinados a almacenar gran cantidad de datos, archivos de video, etc., muchos más recomendables seguir confiando en los discos duros de toda la vida, que te permiten guardar mucho más a un menor precio. Además, hemos comentado el hecho de que disponen de un número de escrituras en disco limitado y su vida útil aún está poco determinado, por lo que a la hora de guardar datos, personalmente aún prefiero hacerlo en un buen disco duro. La memoria flash es un chip semiconductor que permite guardar datos conservando su contenido incluso cuando la batería se apaga, y que además permite ser borrado aplicándole una carga eléctrica. Las memorias flash se utilizan en múltiples dispositivos, tales como ordenadores portátiles, teléfonos móviles, cámaras fotográficas digitales, organizadores personales, receptores GPS, equipos de red, y son el medio más adecuado para transformar información, ya que su estado sólido las hace resistentes a golpes y vibraciones. Security Digital o SD es un dispositivo en formato de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles, por ejemplo, cámaras digitales, teléfonos móviles, computadoras portátiles y videoconsolas, tabletas y entre muchos otros. Inicialmente compitió y coexistió con otros formatos, y actualmente es uno de los formatos más comunes utilizado en dispositivos portátiles y en computadoras y reproductores de música portátiles o domésticos, destacado principalmente por la velocidad a diferencia de sus predecesores. El estándar SD fue desarrollado por SAC Dino, Panasonic y Toshiba e introducido en 1999. El estándar es mantenido por la Asociación de Tarjetas SD, en la que participan varios fabricantes, y fue implementado en más de 400 marcas de productos, cubriendo docenas de categorías y más de 8.000 modelos. El formato SD incluye 4 versiones de tarjetas, disponibles en 3 tamaños. Las 4 familias son capacidad estándar, alta capacidad, capacidad extendida y entrada y salida. Los 3 tamaños son SD estándar original, mini SD y micro SD. Este tamaño micro SD es muy utilizado en tabletas y teléfonos móviles. Por medio de adaptadores pasivos eléctricamente es posible utilizar tarjetas en ranuras más grandes. También su capacidad son de 16 MB a 2 TB en la actualidad. Es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria flash para guardar datos e información. Las memorias USB son comunes entre personas que transportan datos de su casa a lugares de trabajo o viceversa. Teóricamente pueden retener los datos durante unos 20 años y escribirse hasta 1 millón de veces.
es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria flash para guardar datos e información. Las memorias USB son comunes entre personas que transportan datos de su casa al lugar de trabajo o viceversa. Teóricamente, pueden retener los datos durante unos 20 años y escribirse hasta 1.000.000 de veces. Las unidades flash son inmunes al polvo, que afecta a las formas previas de almacenamiento portátil, como discos compactos y disquetes. Su diseño de estado sólido duradero significa que en muchos casos puede sobrevivir a abusos ocasionados, tales como golpes, caídas, pisadas, pasadas por la lavadora o salpicaduras de líquido. Esto lo hace ideal para el transporte de datos personales o archivos de trabajo a los que se quiere acceder en múltiples lugares. Al igual que pasa entre USB 1.1 y 2.0, la compatibilidad está garantizada entre 2.0 y 3.0, gracias al uso de conectores similares, cuyos contactos adicionales se sitúan en paralelo, de forma que no afecta en caso de usar algún puerto que no sea del mismo tipo. Este tipo de dispositivo de almacenamiento es el más reciente y el que más perspectiva de evolución de desempeño en la tarea de almacenamiento de información tiene. Esta tecnología también es conocida como memoria de estado sólido o SSD y sus siglas en inglés Solid State Drive, porque no tiene partes móviles, solo circuitos eléctricos que no necesitan moverse para leer o grabar información.